Hola chicas y chicos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a compartir la página 85 de nuestro libro de matemática que se titula Múltiplos y divisores en cálculos y problemas. El punto 1 dice, estos cálculos pueden escribirse usando multiplicaciones entre números de una sola cifra. Vemos que los cálculos que están acá son de una cifra, los números son de más de una cifra, son de 2 y en este caso de 3 cifras. Dice, escribí 3 formas posibles para cada uno. Como ustedes podrán observar, yo ya puse un cálculo posible para cada caso. Veamos, 24 por 18, yo lo que pensé es esto. A ver, una multiplicación que me dé 24. La primera que se me vino a la mente fue 4 por 6, que es 24. Lo mismo hice para 18 y me dio 3 por 6, que es 18. Nos va a dar el mismo resultado hacer 24 por 18 que 4 por 6 por 3 por 6. Ahora, como para pensar en uno diferente, lo que podemos hacer es pensar en una multiplicación que nos dé 4. La primera que se me viene a la mente es 2 por 2. 2 por 2 es 4, ¿no? Y todo lo demás lo repito, por 6, por 3, por 6. Y otra más podría ser, voy a repetir todo menos este 6 final, ¿sí? 2 por 6, por 3. Y en lugar de poner este 6 final, voy a pensar en una multiplicación que me dé 6. Por ejemplo, 2 por 3. Ahí está. Vamos con el siguiente. Tenemos 30 por 42. Yo lo que pensé es, a ver, una multiplicación que me dé 30. Puede ser 3 por 10, que es 30. Y una multiplicación que me dé 42, 21 por 2. ¿Cómo llegué a 21? Porque dije, bueno, la mitad de 42 es 21, ¿no? Porque la mitad de 40 es 20 y la mitad de 2 es 1. Entonces, la mitad de 42 es 21. Entonces pensé, si la mitad de 42 es 21, el doble de 21 es 42. Pero 10 y 21 no tienen una sola cifra, tienen 2 cifras. Entonces vamos a hacer, como hicimos arriba, una multiplicación. Vamos a pensar en una multiplicación que nos dé 10. El 3 lo dejamos igual. 3 por. Pensamos una multiplicación que nos dé 10, 2 por 5, ¿no? 2 por 5. Ahora pensamos en una multiplicación que nos dé 21, 3 por 7. 3 por 7 es 21 y ponemos este 2 que está ahí. Entonces, hacer esto o hacer esta multiplicación o toda esta multiplicación nos va a dar el mismo resultado. Podríamos poner otro cálculo diferente desordenando todos estos números, ¿sí? Vamos a poner 7 por 2 por 3 por 3 por 5 por 2. Puse los mismos números que están acá, pero los cambié de orden y nos va a dar también el mismo resultado. Vamos con el último, 160 por 12. Yo pensé en la mitad de 160, que es 80. Entonces pensé 80 por 2 es lo mismo que 160. Y para 12 también pensé en la mitad de 12, que es 6. Entonces para llegar a 12, a partir del 6, al 6 lo tengo que multiplicar por 2, ¿sí? 2 veces 6 es 12. Ahora, pensemos en el 80. ¿Cómo hacer para, digamos, hacer una multiplicación que tengamos solamente una cifra, ¿sí? Entonces lo voy a poner en este papelito acá, ¿sí? 80 es igual a 8 por 10, ¿no? Entonces necesitamos llegar a una sola cifra. Acá ya llegamos a este que tiene una sola cifra. Ahora pensemos en el 10, que ya lo habíamos hecho arriba. Al 10 lo podemos pensar como 2 por 5. ¿Sí? Entonces, podemos decir que 80 es igual a 8 por, y en vez de poner el 10, ponemos 2 por 5. ¿Sí? Vamos a reemplazar el 80 por todo este
todo ese cálculo que está ahí. Entonces, en vez de poner 80, ponemos 8 por 2 por 5 y repetimos por 2 y 6 por 2 por 6 por 2. Ahí está. Para poner otro cálculo diferente, porque nos pedían 3 formas posibles, podemos pensar, miren, vamos a repetir todos estos números, los vamos a repetir iguales y ahora vamos a pensar en una multiplicación que nos dé 8. Podría ser 4 por 2 es 8. Y después repetimos todos estos números, 4 por 2 por 2 por 5 por 2 por 6 por 2. Ahí está. Vamos con el punto 2. Dice, Charo necesita diseñar en su computadora una tabla con 240 celdas. Si dispone los datos en 6 columnas, ¿cuántas filas tendrá la tabla? Entonces, como ven acá en el dibujito, estas 240 celdas las va a organizar en 6 columnas. Lo que no sabemos es en cuántas filas. Sí sabemos que van a ser 6 columnas. Entonces lo que podemos hacer acá es dividir las 240 celdas dividido las 6 columnas. Y esto lo podemos hacer con la calculadora. 240 dividido 6 es 40. ¿No? Si alguien no necesitó calculadora, lo podríamos haber hecho así. 6 por 4 es 24 y después le agrego el 0. ¿No? Entonces, 240 celdas dividido 6 columnas es 40, que 40 son las filas que va a tener, ahí está, este cuadrito, esta tabla que necesita hacer Charo. Ahora el punto B dice, ¿de qué otras maneras podría diseñarse la tabla? Entonces, ahora podríamos pensar, a partir de estas 240 celdas, ¿sí? Podemos pensar cómo se podría organizar la tabla que va a ser Charo. Y tenemos un montón de posibilidades. Podría ser una sola fila, ¿sí? O una sola columna de 240 celdas. ¿Sí? Podría ser una columna con 240 celdas. También podría ser, ¿sí? Ahí ya tenemos las 240 celdas ubicadas. También podría ser, si damos vuelta a esto, 240 filas y en cada una celda. O ahora lo que podemos pensar es, a ver, en la mitad de 240, como para repartir 240 en 2 columnas. Podríamos hacer 2 columnas de 120, ¿no? 120 celdas más 120 celdas serían 240. O esto, como hicimos acá, podría ser al revés. Y hacemos 120 columnas y en cada una 2 celdas. También podríamos pensar ahora en la mitad de 120. La mitad de 120 es 60. Pero a ver, si tenemos 60, por ejemplo, necesitaríamos 4 columnas de 60 celdas para llegar también a las 240 celdas que necesita Charo. O al revés, como hicimos antes. Y lo organiza así. También podríamos pensar en la mitad de 60. La mitad de 60 es 30. Y si hacemos la mitad de celdas acá, vamos a necesitar el doble de columnas, ¿no? En lugar de 4 vamos a necesitar 8 columnas. O al revés. ¿Sí? O pueden ser 30 filas, 8 columnas, o pueden ser 8 filas, 30 columnas. ¿Sí? Como venimos haciendo en los dos casos, que uno sea filas o el otro columnas. También podríamos pensar en la mitad de 30, que la mitad de 30 es 15. Entonces, si pensamos en la mitad de 15, recuerden, en la mitad de 30, que es 15, tenemos que pensar en el doble
de columnas, que sean en lugar de 8 columnas, tiene que ser el doble. Y el doble de 8 es 16. ¿Sí? 15 filas, 16 columnas o 15 columnas, 16 filas. ¿Sí? Y así podríamos seguir. Podríamos estar, no les digo que eternamente, pero un buen rato pensando, y observamos que en todos estos casos son multiplicaciones que nos dan 240, donde un número sería las filas y el otro sería las columnas. Otro que se me ocurre ahora, podríamos haber hecho 24 por 10 o 10 por 24, también. Otro que no habíamos puesto, en vez de 2 por 120, hacer 20 por 12 o 12 por 20. Recordemos que uno sería fila, otro columna, ¿sí? ¿Y qué más? A ver, pusimos, se me ocurre uno más, 48 por 5 también nos da 240, ¿sí? 48 filas, 5 columnas o 5 filas, 48 columnas. Y a ver si a ustedes se les ocurre otro más, lo podemos agregar. Pero se dan cuenta que acá lo que estamos haciendo en todos estos casos fue multiplicando, y todas estas multiplicaciones nos dan 240 celdas, porque son las celdas que Charo necesita. Bueno, vamos con el punto 3. El punto 3 dice: anota los divisores de 42 y úsalos para escribir todas las multiplicaciones que den 42. Entonces, podemos pensar esto. 42, que ya lo vimos en el punto 1, ¿no? Habíamos visto que 42, si yo lo divido por 2, me da 21. Dividir por 2 es pensar en la mitad. Entonces, si lo divido por 2, al 42 me da 21. ¿Esto qué quiere decir? Que 2 es un divisor de 42, porque me da 21 exacto, no me queda nada. Resto 0. También lo que podríamos pensar es esto: 42 dividido 21 me va a dar 2. ¿Sí? También, ahora lo que podemos hacer, si quieren se pueden ayudar con la tabla pitagórica, es pensar en qué número está, en qué tabla está el 42. Entonces podemos decir, bueno, 6 por 7 es 42. Entonces, si a 42 lo divido por 6, me da 7. Y si a 42 lo divido por 7, me da 6. También podríamos pensar, por ejemplo, en la mitad de 6. ¿Sí? 42 dividido 6 es 7. Si a 42 lo divido por 3, que es la mitad de 6, me va a dar el doble, que es 14. 42 dividido 3 es 14. Y también, si yo sé esto, también puedo saber que 42 dividido 14 es igual a 3. También si yo tengo, no sé, 42 caramelos y los divido entre una persona, esto me da 42. Y si tengo 42 caramelos dividido 42 personas, le voy a dar un caramelo a cada persona. Entonces, acá, como nos decía este punto, que dice anotar los divisores de 42. Ya vimos que a 42 lo podemos dividir por 2, por 21, por 6, por 7, por 3, por 14, por 1, por 42. Y dice, y úsalos para escribir todas las multiplicaciones que den 42. Entonces, podríamos decir que lo vamos a empezar a hacer acá, ¿sí? 42 es igual a, empezamos con a 21 por 2. O 2 por 21, ¿no? O 2 por 21. También 42 podemos decir que es igual a 6 por 7 o a 7 por 6. También podemos decir, mirando que 42 es igual a 14 por 3 o a 3 por 14. Y
podríamos decir también, mirando lo voy a escribir acá abajo, a ver, ahí está, lo voy a escribir ahí abajo. 42 es igual a 42 por 1 o a 1 por 42. Ahí está. Bueno, vamos con el último punto. Dice, punto 4, a partir de la información que brinda esta cuenta, encontrá dos números que al dividirlos por 22 den resto 0. Primero analicemos esta cuenta. Acá nos dicen que si hacemos 341 dividido 22, esto nos da 15, porque 15 por 22 es 330 y nos van a sobrar 11. Si lo pensamos en caramelos serían, tengo 341 caramelos para dividir entre 22 personas. Si le doy 15 caramelos a cada una de estas 22 personas, voy a poder repartir 330 caramelos, ¿sí? Porque 15 por 22, 15 veces 22 o 22 veces 15 es 330 caramelos. Me sobran 11 caramelos. Entonces me piden que a partir de esta división, de la información que nos da esta cuenta, dice que encontremos dos números que al dividirlos por 22 den resto 0. Tenemos que averiguar dos números, ¿sí? Vamos a empezar por uno, que al dividirlos por 22 nos den resto 0, ¿sí? No nos quede nada. Entonces lo que podemos pensar es, si yo tengo 330 caramelos y los divido por 22, ya sé que me va a dar 15, ¿sí? 330 caramelos dividido 22 me va a dar 15, porque acá habíamos visto que 15 caramelos para 22 personas, 15 por 22 es 330, y así no nos va a sobrar nada. Si quieren, pueden chequearlo con la calculadora, pero nos ayudamos con esta cuenta. 330 caramelos dividido 22 personas me da 15, no me sobra nada. Ahora lo que podemos hacer es esto. Yo sé que si hago 341 dividido 22 me da 15, pero me sobran 11 caramelos. Entonces lo que podemos hacer es esto. Si vos a 341, ¿sí?, le sumamos 11 caramelos, o sea, miren, a 341 más, ¿sí?, 11 caramelos me da 352. Si yo tengo 11 caramelos más, le voy a poder dar un caramelo más a cada persona. Miren, si hago 352 caramelos dividido 22 personas, me van a dar 16 caramelos por persona. 352 caramelos dividido 22 personas es 16 caramelos. En vez de darle 15 caramelos a cada persona, le voy a dar 16. ¿Por qué? Porque si ustedes observan 330 y 352, la diferencia es ¿de cuánto? De 22 caramelos. A cada una de estas 22 personas le voy a poder dar un caramelo más. Bueno, hasta acá hemos compartido la página 85. Les mando un beso enorme y nos vemos en la página 86. Chau, chau.